Necesito poner pausa. Ah, esto. Ahí está. Micrófono y ahí. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Hola, hola, sí, perfectamente. Bueno, bárbaro. Gracias. Esperamos un ratito y largamos en punto. Bueno, perfecto, gracias, Carlos. Ahí ya está, ahí te lo... ¿Qué pasó, Martín? Dejamos la pelota. ¿Y ahora? Ajá. ¿Eso lo mandaron al grupo? Lo mandó al grupo de mi familia. Santiago Cristo. Mi papá. Hola, Martín. Hola, bombón de la mamá. Buen día. Buenas tardes. No. No puede ser tan bonito. Gorda. Hola. Estoy por empezar la clase. Sí. Bueno, ¿sabes qué hacer? ¿Cómo ¿Y estás? ya arrancás? A las 19. ¿Eh? Por esto, yo que sé que tengo un arranco con la Sofi de 10, 15 minutos con las chicas y todas se ponen conectar. ¿De una?
Chau. Ay, vamos, si todavía no empezó eso. No. Al fin. Ahí acaban de mandar al grupo de las guardias lo del 35%. ¿Lo de qué? Lo del 25% gratis. Nosotros usamos el Velasquito, que es ese que tenés vos, para las clases, digamos, todos los días, y el Velázquez posta cuando rendimos el final, o cuando no rendimos algún tema. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Afirmativo, afirmativo, central. Bueno, bárbaro. Hay algunos que tienen, me parece, el micrófono abierto, si pueden cerrarlo, así no se superpone. Después lo abren para las preguntas. Emily, se escucha hasta el baño, Emily. Que se equivocó, le dio un pedido a otro y lo busca. Emilia, estás frustrada. Oh, perdón.
Bueno, esperamos 3-4 minutos y ya largamos. ¿Qué pasa? Tiene luz verde para ir a trabajar. Bueno, vamos a empezar.
¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Escuchan? Perfecto, perfecto, Carlos. Bueno, bárbaro. Sí. Bueno, les pido que traten de poner todo para que no se escuche la voz de ustedes por ahora hasta las preguntas. Creo que hay alguien que está hablando, Electra, creo que, si se puede, ahí entra ruido. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá, por la invitación, por haber aceptado la invitación. Gracias al laboratorio también Pagó por ayudarnos con esta presentación. La idea de esta charla es mostrar los diagnósticos diferenciales de esclerosis múltiple por imágenes. La verdad que, como sabemos, la enfermedad es... a ver si pueden apagar algunos, ¿no? Me suena que el Electra está prendido. A ver, vamos a apagar esto. Bueno, la idea es que esta enfermedad es una enfermedad no muy frecuente dentro de todas las enfermedades, sin embargo tiene un alto impacto en la gente joven y la verdad es que hay, como ustedes saben, muchos diagnósticos diferenciales, sobre todo en imágenes, que nos pueden llevar a hacer un diagnóstico equivocado, ya sea en más o en... bueno, básicamente yo agrupé un poco la patología en distintos lugares, ¿no? Sustancia blanca, cuerpo correcto, tronco cerebelo, vía óptica, con el contraste, percepción y espectroscopía. A ver si Electra se puede sacar la parte de eso. Eso. Ahora mejor. ¿Escuchan bien ahí? Bueno. A ver, vamos a ver. Bien. Bueno, seguimos. Vamos a empezar entonces ahora con la sustancia blanca. Y la sustancia blanca la dividimos en tres partes desde un punto de vista práctico. Una es la sustancia blanca yuxtacortical, que es la cual vamos a hablar ahora, es la que está pegada a la corteza. O sea, no hay fibras en U interpuestas. Aquí tenemos un primer ejemplo de una lesión que compromete la sustancia blanca subcortical, sin embargo, bueno, tiene algunas características adicionales como que es expansiva, se extiende a los núcleos basales, a la región estriatocapsular anterior, se extiende al cuerpo calloso. Esto es una imagen bastante atípica para una lesión desmineralizante y en realidad es un tumor. Es un oligodendroglioma, que es un tumor que a veces uno siempre piensa que los tumores aparecen con clínica lenta y progresiva, pero todos sabemos que muchas veces no es así, que aparecen con una convulsión o con una cefalea, y bueno, estas imágenes se pueden ver después de mucho tiempo de estar asintomático el paciente. Así que vale la pena recordar el efecto de masa y el compromiso acá córtico-subcortical. Esta segunda también compromete fibras en U, pero tiene un patrón bastante típico, donde hay compromiso de la sustancia blanca de los polos temporales. Fíjense que va desde periventricular hasta polo temporal. Esto es un patrón bastante sugestivo de CADASIL. Si bien hay otras entidades que pueden dar algo similar, en adultos jóvenes el CADASIL es el más frecuente. Aquí tenemos otro patrón con señales más pequeñas, que son bien de la unión córtico-medular, están pegaditas a la corteza, y esto es una imagen que se puede ver en esclerosis múltiple. Nada más que hasta hace un tiempo, con equipos más viejos, por ahí no la veíamos. Ahora, con la secuencia FLAIR volumétrica, estamos empezando a ver estas imágenes córtico-subcorticales, así como arciformes, que son bastante típicas de esclerosis múltiple. Aquí tenemos otro caso, donde tenemos lesiones también de sustancia blanca subcortical, con cierto relativo respeto de la corteza. Esto es importante. Y del otro lado también, fíjense que hay como un scalloping, ¿no? Como un festoneamiento, donde la corteza queda un poco indemne, pero lo raro es que tiene un poco de efecto de masa. Esto era una leucomultifocal progresiva, y si bien no es el patrón más típico, donde suele no haber efecto de masa,
Hay casos, sobre todo en los últimos tiempos, se están viendo casos con CD4 no tan bajo, 300 por ejemplo, donde puede haber esta forma que parece más una forma tipo iris, pero se da espontáneamente, no se da por una cuestión de reconstitución inmune. Acá tenemos otro caso con lesiones ya bilaterales, asimétricas, subcorticales, con poco efecto de masa, a pesar de que hay muchas lesiones, y esto es una DEM, lo que se llama DEM, la leucoencefalopatía, que puede ser posviral, posvacunas. En realidad es un mecanismo inmunomediado, normalmente mediado por anticuerpos, donde muchas veces los encontramos y otras no. Antimog es uno muy común, y normalmente hay muy buena respuesta al tratamiento. Y este otro patrón es sustancia blanca subcortical. Esto se ve muy bien, esto que estamos diciendo, el respeto de la corteza. Esto también está asociado a algo muy interesante. Tiene una lesión muy grande con poco efecto de masa. Fíjense que el ventrículo casi no está comprimido. Esto es algo muy sugestivo de una lesión desmineralizante. Y se extiende en profundidad a la vía piramidal y al mesencéfalo. Y esto es un espectro de neuromielitis óptica por antiacuaporina. Una de las formas de acuaporinopatía es esta forma de placa grande que hemos visto más de una vez. Bueno, ahora vamos a la sustancia blanca lobular. Esta es la más difícil porque es la más inespecífica. Aquí es donde no se compromete en la fibra CNU, tampoco se compromete, por lo menos predominantemente, la sustancia blanca periventricular, y se compromete el resto de la sustancia blanca. Y acá tenemos un primer caso. Este es un paciente con señales puntiformes, confluentes, bilaterales, bastante simétricas, aunque no perfectamente simétricas, y esto es lo que vemos todos los días, ¿no? Con los pacientes añosos que tienen hipertensión, que fuman o tienen antecedentes vasculares, que vemos estos focos de gliosis isquémica presuntamente por microangiopatía. Lo que es importante, fíjense que no hay compromiso de sustancia blanca supracortical, y eso es algo importante. A veces puede comprometerse el cuerpo calloso, pero siempre en los tercios laterales, nunca en el tercio medio. Digamos, si dividimos al cuerpo calloso de acá hasta acá en tres partes, la parte lateral sí se puede comprometer, sobre todo en diabéticos, pero no el medio. Acá tenemos un segundo caso donde hay señales más diferentes, o sea, más puntiformes, mejor definidas, que ya no gustan tanto, y esto es un caso de esclerosis múltiple. Fíjense también la atrofia que solemos ver en estos pacientes, aunque sean jóvenes. Este tercer caso es distinto, tiene señales también puntiformes, pero están alineadas en un sentido antero-posterior. Y fíjense que de este lado, al lado derecho, hay cierto compromiso cortical. Lo mismo pasa acá, a nivel parietal. Estos son lesiones de infartos isquémicos en territorios limítrofes. Esto se puede ver después de un paciente que tuvo una cirugía cardiovascular y estuvo hipotenso, o tuvo un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, importante ese patrón de alineamiento que está entre los territorios de las arterias cerebrales medias y anteriores. Este caso que vemos acá, este caso es bastante común de ver, sobre todo en pacientes de hasta 20 años. Es más común en la primera década, pero puede llegar hasta la segunda década. Son las áreas terminales de mielinización. Son esas señales que aparecen a nivel periatrial, puntiformes, confluentes, que tienen una característica, que dejan un pedacito de sustancia blanca normal entre el atrio y las señales. Esas señales tienden a desaparecer después de los 20 años, muchas veces nos dan dudas, y bueno, la única forma es repetirlas más tarde, pero no hay que confundirlas con lesiones. Acá ya tenemos otro patrón bastante distinto, tenemos un patrón raro, sustancia blanca lobular, pero también algo de subcortical. No es habitual ver esto en un paciente joven o de mediana edad, y bueno, este paciente tenía una vasculitis. Yo obviamente no quiero mostrar todo el caso, pero es un patrón que merece que uno le dé contraste, merece ver la difusión y merece ver un angioreso. Y acá tenemos otro paciente, una paciente con cefalea migrañosa, joven, que se hace la reso y aparecen estos famosos puntitos. Bueno, esto es una migraña. Los puntitos de la migraña, las señales hiperintensas son así, son de sustancia blanca lobular, son bilaterales asimétricas, no tienden a aumentar
con el tiempo, ni captan contraste, ni restringen, y como ustedes saben son más comunes, sobre todo en los pacientes que tienen migraña con aura, migraña acompañada. No se sabe muy bien cuál es el mecanismo aún. Bueno, vamos ahora a la sustancia blanca periventricular. Esta es la que está pegada al ventrículo directamente, y acá tenemos distintas imágenes. Este es un paciente que tiene varias señales puntiformes, lineales, que podrían ser espacios perivasculares, algunos podrían ser focos de gliosis, pero acá hay algo un poco más consistente, y esto para mostrar el valor de la difusión, donde se ve claramente un infarto en el territorio profundo de la arteria cerebral media izquierda. Este es un territorio de cerebral media proximal, donde obviamente aparece una lesión que no tiene efecto de masa y que es un infarto. Este otro caso, tenemos señales periventriculares, pero alrededor del tercer ventrículo, lo cual no es muy común. Tenemos ahí una imagen bastante atípica, y bueno, acá se hizo una tomografía previamente que había mostrado, miren esta imagen muy rara, ¿no? Porque esto es sin contraste, es espontáneamente denso, y esto era un linfoma primario del sistema nervioso central, típicamente periventricular. Este otro caso, paciente con señales bilaterales, simétricas, acá sí son bastante especulares, con un patrón de aspecto estriado, que es muy sugestivo de la entidad llamada leucodistrofia metacromática, que es por déficit de la disulfatasa. En realidad esto es una enfermedad que si bien se puede ver, se ve más en chicos, también se ve en adultos, es la segunda leucodistrofia más común, así que hay que tenerla presente. Acá, perdón, se me está disparando el mouse. Este es un paciente con lesiones puntiformes y confluentes que también afectan la sustancia blanca lobular. O sea, el hecho de que la esclerosis múltiple tenga algunas imágenes típicas como yuxtacorticales o periventriculares no quiere decir que haya muchas en la sustancia blanca lobular, por eso que haya en la sustancia blanca lobular no descarta lesiones de múltiple. Acá tenemos lobulares y tenemos periventriculares. Esto es una esclerosis múltiple, fíjense que ya tiene alguna confluencia. Este otro caso, tenemos señales muy raras, muy difusas, mal definidas, que afectan periventricular y un poco de lobular, pero dejan bastante lo subcortical. Este es un paciente por encefalitis por HIV. Si bien ya es una enfermedad que teóricamente debería estar controlada, en muchos lugares todavía no está, sobre todo dificultades por el tratamiento, y el propio virus produce esta encefalitis que tiene una característica no de efecto de masa, y en T1, si uno mira la imagen en T1 no la va a ver hipointensa, no va a ver nada. Y esto es la diferencia de la LMP, donde sí se ve hipointensa. Y este caso último es muy interesante porque los pacientes pueden tener problemas de parto. Yo ya vi 3 casos de pacientes con diagnóstico presunto de esclerosis múltiple tratados y que tenían esta imagen. Y la imagen es muy típica, tienen estos ventrículos tironeados dorsalmente, irregular el contorno del ventrículo, estas señales periventriculares y sobre todo poca sustancia blanca. Esto es un típico caso de una leucomalacia periventricular. Son los pacientes que nacen prematuros, que tienen alguna injuria hipóxico-isquémica, que obviamente viven, crecen, llegan a grandes y por ahí pueden tener alguna leve paraparesia que puede pasar desapercibida, y muchas veces tienen un cuadro de adultos, un vértigo, una cefalea, se hacen una imagen y encontramos este patrón, y la pregunta acá es ¿cómo nació? Aunque el paciente tenga 40 años, esto lo lleva de por vida. Bueno, vamos ahora a los patrones combinados. Esto tenemos varias causas. Acá tenemos un paciente primero con lesiones, fíjense que son muy simétricas, comprometen brazo posterior, cápsula externa, radiaciones ópticas periventriculares, cápsula interna. Bueno, esto es un paciente que cuando se hace la secuencia T2-GRE, que es muy importante, ya sea T2-GRE o susceptibilidad magnética o cualquiera de las dos, vamos a ver que tiene áreas de microhemorragias. Y esto ya prácticamente descarta esclerosis múltiple con estas imágenes de microhemorragia, descarta muchas lesiones desmineralizantes, y este paciente tenía también un CADASIL, o sea, es un patrón que junto con las lesiones de los polos temporales es muy típico. Aquí tenemos una paciente, yo ya tuve 2 casos de esto, con lesiones de sustancia blanca, focales, confluentes, en FLAIR.
paciente con distrofia miotónica. Hay que recordar que la distrofia miotónica de Steiner, además de tener el cuadro obviamente muscular y debilidad, etc., puede tener en el cerebro estas señales pseudo-desmielinizantes que normalmente no progresan. Y finalmente, en este patrón combinado, con lesiones de sustancia blanca lobular, periventricular, tenemos un paciente que tenía lesiones bilaterales pero asimétricas, y este paciente era un muchacho que tenía un cuadro de deterioro cognitivo, un cuadro de deterioro también, digamos, psiquiátrico, un cuadro psiquiátrico crónico, donde lo que llamaba la atención era que tenía, esas imágenes restringían en difusión, y esta restricción persistía en el tiempo, no se iba, no era un infarto, y esto terminó siendo una leucodistrofia difusa, hereditaria, por esferoides neuroaxonales. Este es un caso que fue confirmado por la doctora Taratuto acá en Argentina, con el gen y todo. Bueno, vamos al cuerpo calloso. Cuerpo calloso, acá tenemos imágenes muy típicas de múltiple. Recuerden la unión calloso-septal, que salen de abajo y suben. En el tercio medio, estas son características. Acá tenemos otro paciente con lesiones periventriculares que se extienden al esplenio, el lugar donde esta patología, que es la adrenoleucodistrofia, comienza en general es en el esplenio. A partir de ahí empieza a difundir como en alas de mariposa. Hay que pensarlo, es una enfermedad, si bien se ve en 8 o 10 años, comienza habitualmente, puede aparecer más tarde, hay formas más leves, y bueno, tenemos que tenerla presente. Esta es otra patología que en comienzo agudo, con lesiones de aspecto ADEM-like, bilaterales, y tienen esta extensión al retroesplenial. Esto lo vimos, no está descrito, pero tenemos varios casos donde hemos visto esta imagen, que es una anti-MOC. Otro caso con imágenes intra-cuerpo calloso, que se llama cuerpo calloso perforado en T1, y que son las características de la enfermedad de Susak, que es una vasculitis, como ustedes saben, con compromiso ocular y auditivo. Después acá tenemos un paciente con una lesión del cuerpo calloso muy extensa, hipointensa en ADC. Esto entonces es muy sugestivo de un infarto. Y acá vale la pena muchas veces en estos casos hacer un angioreso. Fíjense, los infartos del cuerpo calloso son raros, pero habitualmente cuando se presentan se dan por pacientes que tienen mucha patología vascular previa. Este tenía una obstrucción de las dos carótidas internas, tenía circulación colateral por externa, circulación colateral por territorio posterior. Estaba bastante compensado, pero en un momento se manda el infarto del cuerpo calloso. Son muchas veces diabéticos estos pacientes. Y este último, una lesión del esplenio, muy típica, muy central, que se ve después de cuadros virales. No me extrañaría que en algún momento aparezca con esta epidemia, que la característica es que se ve con restricción en el ADC, se llama MERS, son lesiones espleniales leves, reversibles. Esto no es un infarto, es una lesión probablemente por daño excitotóxico, y que el paciente normalmente mejora, lo único que tiene es una leve encefalopatía. Yo he visto algún caso bueno, ya le voy a contar, ahora no me sale la infección. Vamos ahora, cuerpo calloso, seguimos con cuerpo calloso. Fíjense este paciente, con dengue. La otra vez vi un caso de un MERS con dengue. Bueno, acá tenemos el cuerpo calloso comprometido también. Fíjense que este paciente tiene varias lesiones microhemorrágicas y macrohemorrágicas en la secuencia de susceptibilidad magnética, y esto era un daño axonal difuso. ¿Qué quiero decir? Muchas veces vemos casos que tienen algún síntoma y que la pregunta es qué le pasó antes, ¿no? Este paciente había tenido un traumatismo viejo, grave, que había dejado al paciente con microhemorragias, con lesiones de sustancia blanca, producto de un daño axonal difuso, y eso queda, y también puede hacer confundir con una esclerosis múltiple. Acá tenemos otro caso con una lesión de sustancia blanca subcortical, bien en scalloping, que se extiende al cuerpo calloso, y esto era una leucomultifocal progresiva, parecida a la que vimos hoy, pero más típica en el sentido que no tiene efecto de masa. Acá tenemos un cuerpo calloso muy finito, pero bastante homogéneo. Esto es
normalmente típico de una enfermedad media rara en adultos, pero que se ve en chicos, se llama vanishing white matter, o sea, un desvanecimiento de la sustancia blanca, pero está descrita en adultos también, donde lo que se va alterando es el borde externo del cuerpo calloso y queda el reborde interno. Esta es otra enfermedad que la verdad que vemos muy poco, es una alteración de los alcohólicos, donde hay una alteración difusa, sobre todo a nivel del esplenio, pero en el medio, otra vez, no afecta los bordes ni superior ni inferior, y eso es la diferencia de la múltiple, es la Marchiafava vignami, producto de alteraciones metabólicas secundarias al alcoholismo. Y finalmente este cuerpo calloso, que se ha dado en llamar marmolado, que es un cuerpo calloso típico del antimog, de la antiacuaporina. Es una neuromielitis óptica, un espectro, con antiacuaporinopatía. Vamos ahora al tronco y cerebelo. Bueno, esta imagen en el medio de la protuberancia con un patrón bastante típico. Fíjense que hay un piquito en el medio y un respeto de las fibras córtico-espinales. Bueno, esto es bastante típico de la desmineralización osmótica, es la imagen que se llama en alas de vampiro o en alas de murciélago. Respeta un poco la vía piramidal que estaría acá. A veces pueden restringir también. Acá tenemos otro caso, un paciente que tenía una encefalopatía aguda, y lo que vemos en este caso es que esto que es la sustancia negra, este es el núcleo rojo, esta es la pars compacta y esta es la pars reticulata. La pars compacta está muy blanca, brilla. Esto se ve muchas veces en encefalitis virales, especialmente por flavivirus, que hemos tenido alguna epidemia cercana en Brasil y cada tanto aparece. El West Nile, por ejemplo, es un ejemplo. Y acá tenemos otro caso, paciente que tenía vómitos recurrentes y aparece una imagen, bueno, en el bulbo posterior, también muy típica de antiacuaporina, en el espectro de neuromielitis. Este fue un paciente que tenía también un cuadro tipo ADEM con lesiones del bulbo, un antimog, hemos visto varios casos con lesiones vulvares por antimog, ya no en el piso, sino en las regiones laterales. Este es otro caso interesante, es un paciente con una atrofia cerebelosa, con atrofia de pedúnculos, atrofia de protuberancia, y bueno, esto también a veces se puede confundir con una múltiple, sin embargo es una cerebelitis por JC. Recordemos que el virus JC, además de dar la leucomultifocal progresiva, puede dar este tipo de cerebelitis, donde se afectan las células granulares del cerebelo, es un cuadro más crónico, producido por JC y menos conocido. Y bueno, y finalmente sí, las imágenes más típicas de esclerosis múltiple, que son focales, que son separadas, normalmente ocupan pedúnculo cerebeloso medio, periferia de protuberancia y sustancia blanca del cerebelo. Avanzamos un poquito con cerebelo tronco. Este es un caso de un paciente que tuvo una encefalopatía asociada a cuadriparesia flácida. Este paciente terminó teniendo un Bickerstaff, o sea, tenía raíces que reforzaban, terminó con el anticuerpo anti-GQ1B positivo. Si bien parece una entelequia, el Bickerstaff ya hemos visto en los últimos tiempos 2 casos. El último lo vimos ahora de un chico de Tucumán, que se confirmó, o sea que esto existe. Evidentemente hay algún epitope que lo tiene tanto el sistema nervioso periférico como el central y produce esta entidad que responde muy bien al tratamiento con gamma o con plasmaféresis. Bueno, este es un caso que los que hacemos pediatría también lo vemos muy frecuentemente. Hay a veces pacientes que tienen señales en el tronco, en el dorso del tronco o en la base pontina, y bueno, esto es muy, muy típico de los primeros años de la neurofibromatosis, se llaman focos de vacuolización de la mielina, y después tienden a desaparecer, pero por ahí desaparecen después de los 20 años. Entonces, hasta las primeras 2 décadas pueden aparecer chicos con esto, y es importante preguntarle por lo menos si tienen manchas en la piel o si tienen un tumor de la vía óptica. Aquí tenemos otro caso. Este fue un caso, me acuerdo del Sanatorio Mitre, que acá me puso la tapa una residente, que ahora está en el extranjero. Tenía un sexto par derecho el paciente. Yo no lo veía, o sea, ella me marcaba este punto, perdón. Yo creía que era un artificio, me parecía muy pequeño. Sin embargo, en la difusión se veía este punto que restringía, y bueno, terminó siendo un infarto del núcleo del sexto par derecho. Este fue el infarto más pequeño que vi en mi vida, pero está descrito en la literatura, así que fue así, y creo que vale la pena siempre cotejar con la difusión. Acá tenemos otro caso,
que hemos visto con una lesión en un lugar muy particular del bulbo, incluso del otro lado también, pero acá se ve muy bien. Esto es el núcleo trigémino espinal, y esto es una romboencefalitis por virus, varicela zoster. O sea, cada vez que veamos una señal que compromete alguna de las vías donde puede pasar el nervio trigémino, miremos la piel, preguntemos si no hubo un zóster en piel, que puede haber estado reciente o no tanto, pero que hemos visto ya varios casos que pueden comprometer el tronco. Acá tenemos otro paciente con señales en el tronco, mal definidas, sin efecto de masa, sobre todo pericuarto ventrículo. Esto se puede ver en lo que se conoce como síndrome neurodegenerativo asociado a la histiocitosis de célula de Langerhans. Si bien es una patología rara, esta es una forma de presentación donde se acumula ahí histiocitos, y la verdad es que si bien se ve poco, es importante tenerla presente. Finalmente, esto es un paciente que tiene lesiones, no sé si se ve muy bien, a nivel tanto de las olivas vulvares como de los núcleos dentados del cerebelo. Esto es un paciente que estaba recibiendo metronidazol. Ya se hace unos años que se reconoce que el metronidazol puede dar cerebelitis, cerebelopatía, y es reversible. Pasamos a la vía óptica. En la vía óptica, 3 casos. Vamos de arriba para abajo. Este es 1, 2, 3. En este primero vemos al nervio óptico posterior engrosado, con refuerzo con el contraste, y se trataba de una acuaporinopatía con espectro neuromielitis, siempre comprometiendo nervio óptico posterior. Este es más conocido, es el nervio óptico intraorbitario con un foco de refuerzo típico de esclerosis múltiple. Y finalmente este nervio óptico tan engrosado, tan inflamado, con compromiso de la grasa perióptica, que es bastante sugestivo de antimóvil. Vamos a más vía óptica. Creo que es importante remarcar que no todo paciente que tiene pérdida progresiva de la visión y dolor tiene una neuritis óptica. Eso es algo que a veces los neurólogos estamos un poco sesgados. Fíjense, este caso se pidió la reso buscando neuritis óptica, y lo que vemos es un engrosamiento de la pared del nervio por fuera de la esclera. Acá tenemos un refuerzo no solamente periesclerar, sino también de las paredes del nervio. Y esto era una entidad que se llama uveitis epiescleritis. Es una enfermedad inmunomediada. También los oftalmólogos tienen sus patologías inmunomediadas y que no tiene nada que ver con esclerosis múltiple. Este es un caso muy raro, pero algunas veces le puede tocar. Era un paciente que debuta con alteración de la vía óptica y hemiparesia izquierda. Entonces, bueno, se pensó en esclerosis múltiple, y lo que encontramos fue un tumor de hipófisis que había sangrado del lado derecho. Fíjense, hiper en T1, hipo en T2, comprimía el quiasma y por eso daba la alteración óptica, pero también había comprimido la arteria carótida interna derecha por el sangrado y había dado un infarto en el territorio silviano. Esto parece rarísimo, pero bueno, a mí me tocaron ver ya 2 casos de esta patología. Y finalmente este otro caso, también alteraciones visuales subagudas, donde lo que vemos es un refuerzo de los nervios, pero además están engrosados, incluso protruyen a la papila. Y cuando vemos en el coronal, fíjense que en realidad no refuerza el nervio, lo que refuerza es la vaina perióptica. Esta imagen es muy típica, y esto entonces es una infiltración de la vaina por leucemia. Este paciente era un joven que tuvo una leucemia aguda, y a veces la leucemia infiltra la vaina perióptica. Pasamos a la médula, y vemos acá 3 casos. También vamos, este es 1, 2, 3, perdón, 4 casos. Este primero tiene señales focales. ¿Ven? Varias señales. Esta es la secuencia por ahí más sensible, que se llama STIR, para ver lesiones medulares. Y estas lesiones focales, que cuando los axiales son buenos amigos, hasta hace unos años los axiales eran malos, no tenían buena definición. Hoy en día tenemos que mirarlos, tenemos que cotejar estas imágenes. Fíjese que están en la periferia, son pequeños, pero están en la periferia. Esta es una esclerosis múltiple. Este otro, en cambio, tenía una mielopatía aguda con un engrosamiento de la médula, una lesión larga, con un compromiso medio completo, con respeto solamente de la periferia de la médula, y con áreas más brillantes dentro de esa hiperintensidad. Estos se llaman bright spots o manchas brillantes. Es bastante característico de la neuromielitis óptica.
básicamente acuaporinopatía. Este es un caso de la literatura, pero lo traigo porque, bueno, lo describió la gente de la Clínica Mayo, se llama el signo de la línea en el sagital y el signo de la H, buscando toda la sustancia gris central, en el axial, y es típico de Anti-MOX, según este grupo de investigadores que tienen mucha experiencia. Lo que yo recomiendo acá es que, bueno, hay muchos equipos, donde incluso en los mejores lugares, donde puede haber artificios muy parecidos a esto, hay que tener cuidado, hay que cotejarlo en los axiales, pero bueno, está descrito esta línea como bastante típico de Anti-MOX. Y este es otro caso donde vemos acá una imagen hipointensa, rodeada de toda una zona hiperintensa. Si bien esto puede ser un granuloma, sería una alternativa, en este caso era un Behçet, ese se llama el signo del Beigel, que es bastante, o sea, difícil de ver, pero bueno, si ustedes ven esta imagen, piensen también, además de un granuloma, en Behçet. Seguimos con médula. Este es otro caso donde el paciente tenía una paraparesia progresiva. Fíjense que acá vemos la médula que está como muy pegada a este nivel al disco intervertebral. Después vuelve a soltarse. Normalmente la médula se acerca, por la misma cifosis, a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, pero acá hay algo raro. Y lo raro era que tenía una expansión del espacio, porque lo que tiene acá es una especie de atadura de la médula por una hernia medular transdural. O sea, la médula se introduce en un ojal de la dura madre y queda agarrada. Esto se ve a veces después de hernias de disco o postraumático. Es quirúrgico porque hay que soltar. Acá tenemos otro caso con una paraparesia también progresiva que tuvimos, donde se ve esta imagen. Esto se llama el signo del escalpelo y es bastante típico de lo que se llama la membrana aracnoidal posterior. Resulta que hay una membrana que no se ve, que es aracnoides, que también puede ser por aracnoiditis, postraumática, muchas veces después de una anestesia peridural pueden quedar estas membranas, y esto da este signo que se llama del escalpelo, y que, bueno, también es quirúrgico porque hay que ir a romper la membrana. Este es otro caso de un paciente joven que era jugador de rugby, y que comenzó también con paraparesia. El informe fue informado normal, pero después viéndolo en detalle, podemos ver que acá hay algo raro, ¿no? Es como que aparece una imagen demasiado expansiva a este nivel. Los cuerpos vertebrales están como si fueran un poquito remodelados, y bueno, en el axial sí confirmamos que hay un quiste. Estos quistes espinales se llaman quistes aracnoideos tipo 1A, de una clasificación que hay, que bueno, son quistes aracnoideos intradurales, y también son quirúrgicos, porque esto va a seguir progresando. Bueno, terminamos ahora con la parte común y vamos a ir avanzando con la parte de contraste. Fíjense, acá tenemos patrón de contraste típico de múltiple, ¿no? Si bien son todas de un solo lado, es una cosa rara, pero acá tenemos estos patrones que son como anillos incompletos. Esto tiene que hacer pensar en esclerosis múltiple, o por lo menos en una enfermedad desmielinizante. Este otro tiene lesiones más de sustancia blanca subcortical y un refuerzo bastante pobre, aunque presente. Esto era una antiacuaporinopatía. Y finalmente, esta gran placa enorme, con incluso un poquito de efecto de masa, con un refuerzo que se llama patrón nublado, bastante parecido al anterior, que es típico del Anti-MOX. Son refuerzos que siempre están, pero no son muy intensos. Otro patrón de refuerzo diferente es este puntillado en tronco, y también la sustancia blanca periventricular. Acá aparecen puntitos, acá aparecen líneas, estriados. Esto puede ser dos patologías, o Clippers, que es una patología que se describe desde hace unos años, no se sabe la causa, pero son linfocitos T, o la otra alternativa es que sea anti-GFAP, que es una inmunomediada, donde, bueno, algunos dicen que muchos Clippers, si uno busca el anticuerpo GFAP, lo va a encontrar. A veces esa GFAP puede dar edema de papila y otras hidrocefalia. Acá tenemos otra imagen de refuerzo muy diferente a las anteriores. Fíjense que esto parece una mancha de contraste muy homogéneo. Esto es bastante sugestivo de lo que se llama
linfoma primario del sistema nervioso central. Son como manchas. El problema es que puede ser multicéntrico y hay que tener cuidado porque con corticoides se van. Este refuerzo lineal, ahí periventricular, se llama pencil-like, es un refuerzo bastante típico de acuaporinopatía. Y finalmente este refuerzo, que es un refuerzo subaracnoideo, pero bastante simétrico, está en los surcos frontales superiores y también a nivel intraparietal. Esto es bastante sugestivo del PRES. Recuerden que PRES, que es la encefalopatía posterior reversible, en un 15 a 20% podemos encontrar refuerzo, y es un refuerzo que algunos lo podemos mencionar como un refuerzo en el hecho. Bueno, vamos a refuerzos medulares. Aquí tenemos un refuerzo muy interesante, donde se refuerzan las astas anteriores con la imagen típica del ojo de búho, pero además vemos refuerzo de las raíces anteriores, que son estas. Eso sí que es llamativo, y esto era una mieloradiculitis. Cuando vemos refuerzo de raíces casi descartamos enfermedades primarias neurológicas y buscamos más virus, sobre todo zóster o, bueno, enterovirus. Acá tenemos otra imagen con una lesión focal que refuerza con el contraste. Esto era una esclerosis múltiple. Los refuerzos de la médula en múltiple nunca son muy estridentes y pueden ser así nodulares o lineales, algunas veces en forma de lápiz, en sentido cráneo-caudal. Y este otro que me interesa que lo veamos porque puede llevar a error. Esta imagen uno dice, bueno, hay un refuerzo de la epicono y cono. Sin embargo, esta era una resonancia sin contraste. Entonces esto es una mielitis hemorrágica. Y cuando vemos una mielitis hemorrágica hay que pensar a veces en zóster también, en micoplasma. Son causas que pueden darlo. No vimos muchos casos de estos. Este es uno, me acuerdo que fue, creo que de Paraná, donde vimos esta imagen. Finalmente, en ese caso no se llegó a un diagnóstico etiológico. Vamos a seguir con refuerzos con el contraste. Este es un paciente con una hernia de disco, una mielopatía, y este refuerzo, que se ha dado en llamar refuerzo en panqueque, siempre ocurre en las mielopatías por espondilosis y hernias por debajo del nivel de la hernia, nunca por arriba. Y bueno, este refuerzo así es muy característico. Otro caso, paciente con mucho edema y una lesión. Fíjense que la lesión es lo que capta y el edema que tiene arriba. Este refuerzo se ha dado en llamar el del borde y la llama. O sea, es un refuerzo que tiene mayor refuerzo en la periferia, por eso el signo del borde, y en las puntas, arriba y abajo, se llama el signo de la llama, y es bastante típico de las metástasis medulares, que son raras, pero a veces las vemos. Y finalmente, este caso, que fue un paciente muy, muy interesante, tenía una mielopatía progresiva, baja, tenía una señal hiperintensa intramedular, estas imágenes, que son vasitos en la superficie de la médula, y un refuerzo que se llama como empespunteado. En realidad el nombre que le han dado es el signo de la pieza perdida, como que hay partes que no refuerzan y otras que sí. Esto es típico de la fístula arteriovenosa dural. La causa de esta discontinuidad se cree que tiene que ver con la anatomía de los vasos venosos intramedulares. Bueno, vamos a seguir con la médula y el refuerzo, porque es muy interesante. Acá tenemos una lesión medular grande, con un refuerzo muy raro, muy posterior. Pero lo más interesante es cuando lo vemos en axial, esta imagen que se ha llamado signo del tridente, que es típico de la sarcoidosis. Una patología rara, que siempre la pensamos y la verdad la mayoría de las veces no la confirmamos, pero bueno, tengámoslo presente. Normalmente estos son pacientes que uno les da tratamiento y no mejoran muy rápido, están durante bastante tiempo reforzando, digamos, no mejora la imagen. Otro caso con una lesión expansiva, bulbomedular. Este caso es más simple porque esto sí que no parece desmineralizante, tiene un área quística superior, tiene edema, esto era un tumor, un astrocitoma. Y finalmente este caso con una lesión focal, que podría ser múltiple, pero lo llamativo es el edema, demasiado edema perilesional, y esto era un tuberculoma. Los tuberculomas medulares no son raros y son muchas veces oligosintomáticos, así que hay que tenerlos presentes. Vamos a la difusión y ya vamos terminando. Acá tenemos un FLAIR con una lesión subcortical en sustancia blanca y en difu muy poquita restricción. Esto es, por ejemplo, un caso de anti-MOG, no hay mucha restricción en anti-MOG. Este otro caso,
con lesiones también de sustancia blanca, sin prácticamente restricción. Esto es una antiacuaporina. Y en este caso sí, una lesión más focal con una restricción bastante llamativa. Tiene una restricción en la periferia y en el centro. Esto era una múltiple. Así que las múltiples pueden dar ese patrón de restricción en target. Otro caso acá, cambiamos de secuencia, vamos al SWI. Fíjense, una lesión de sustancia blanca donde en la susceptibilidad, en la variante de fase, le vemos un anillo y un centro hipointenso. Esto se llama anillo de hierro, es típico de esclerosis múltiple, pero para detectarlos hay que aplicar esta secuencia. Fíjense que en este caso no vemos nada, es anti-MOG, y en este caso tampoco vemos nada y es una antiacuaporinopatía. O sea, esto parece ser bastante específico de múltiple. Son las que llaman placas crónicas activas. Vamos a la perfusión. Bueno, la perfusión a veces nos puede ayudar. Este es un paciente con una lesión, no tanto de blanca, pero sí, digamos, diencefálica, donde en la perfu vemos un aumento del volumen sanguíneo cerebral comparado con el resto. Esto era un linfoma. Acá tenemos otra lesión a nivel temporal, que abarca la sustancia blanca, donde también tenemos un poquito de aumento de la perfu, y esto era un glioblastoma. Y en este otro caso, una lesión de sustancia blanca, también bastante pseudotumoral, digamos, pero que la perfu estaba totalmente negativa, y esto era una esclerosis múltiple. O sea, para diferenciarlos de tumores de alto grado o tumores, digamos, como el linfoma, puede ser útil la perfu. La espectro, en realidad la espectro no es demasiado útil porque el patrón de un tumor es muy parecido al de la múltiple, pero sí puede servir para diferenciar, por ejemplo, acá de un absceso. El absceso tiene algunos picos que son propios del metabolismo bacteriano, como el succinato, como la alanina, como el acetato, que no los vemos en ninguna otra lesión, y bueno, ahí no, nos va a ayudar. Este es el patrón de una múltiple. Hoy vimos esta imagen. Fíjese la colina alta, porque hay desmielinización, el NA bajo, porque hay lesión axonal, y este da lo mismo, colina alta y NA bajo. Tal vez tiene un poco de láctico, pero este era un tumor. Entonces, fíjense que este patrón es parecido, y por eso digo que no sirve mucho para diferenciar tumor, ya sea linfoma o glioblastoma, de múltiple. Bueno, creo que acá ya llegamos al final. Básicamente, la conclusión es que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo mirar los detalles. Muchas veces en los detalles de las imágenes está la clave. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, y si tienen alguna pregunta, estoy acá para escucharlos. Hola, Carlos. Sí, escucho, ¿eh? Soy Orlando García, ¿cómo estás? Ah, ¿qué Bueno, tal? felicitaciones, excelente tu presentación, siempre. Quería preguntarte un poco algo que tiene que ver con el futuro, tal vez, ¿no? Pero, ¿qué valor le das al signo de la vena central como herramienta para el diagnóstico diferencial de lesiones de M con otras patologías? Y lo que pasa es que ahí hay un problema, que es que para que sea realmente de tenerlo en cuenta, hay que tener un número determinado de placas que tengan el punto central en susceptibilidad magnética, porque hay placas que pueden caer de casualidad arriba de una vena. Entonces, ese punto de corte de cuál es el porcentaje de placas que tienen que tenerlo no está claro. En general se dice 40%. O sea, tendríamos que sumar, ver todas las lesiones que tiene, y si más del 40 tiene la vena central, sería positivo. Es un poquito engorroso, pero bueno, quizás en el futuro con técnicas más automatizadas sí se pueda tener en cuenta. Por ahí sirve más cuando hay una placa o dos placas. Ahí sí me parece que puede tener más valor. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Hola Carlos, soy Gustavo, te quería hacer una pregunta. ¿Qué método, digamos, o mejor dicho, qué frecuencia deberíamos tener para hacer resonancias en un paciente con un SUSAC que esté activo y el paciente sintomático? ¿Te parece que es útil como herramienta las resonancias seriadas o no?
Hola Gustavo, ¿cómo andas? La verdad es que no tengo demasiada experiencia ni he leído tanto de Susak, simplemente me parece que es una enfermedad, es una vasculitis, ¿no? Entonces me parece que requiere un seguimiento más cercano al de una múltiple, digamos, que tengamos que, sobre todo cuando está en la fase activa, porque puede haber nuevas lesiones. Los poquitos casos que he visto han manifestado lesiones nuevas y vale la pena, ahí siempre conviene hacer también gadolinio. Por ejemplo, yo haría, creo que si hacemos un diagnóstico, seguro que a los 3 meses le haría una nueva. Perfecto, gracias Carlito. Excelente la presentación como siempre. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, bueno, sigo yo. El déficit de B12, no mostraste ningún caso de déficit de B12, pero ¿se pueden encontrar alteraciones en la resonancia del encéfalo? Sí, muy buena. Bueno, en encéfalo y en médula, ¿no? En médula se ve el signo como de una V corta, pero al revés, porque agarra los cordones posteriores, entonces se ve a nivel cervical y dorsal superior. También se ve lo mismo en la hipocupremia, que es muchísimo más rara. Pero lo que sí es interesante que en B12 estamos viendo bastantes lesiones también en cerebro, en las cápsulas internas, en el cuerpo calloso. La verdad que esas lesiones, algunas restringen en difusión y bueno, son reversibles cuando se hace el tratamiento. Así que sí, hay que tenerlo siempre presente, sobre todo gente que muchas veces son ahora veganos estrictos y pueden tener esto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si puedo ayudarlos, bienvenido. Bueno, creo que ya estamos entonces. Bueno, les agradezco a todos la atención y espero volverlos a ver y gracias por estar. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.